Buenas tardes, mi nombre es Milton Peña. Este video lo realizo para el desarrollo y resolución de la ACA número 3 de estadística descriptiva. Comparto pantalla relacionado al mapa conceptual que presenté para la resolución de la ACA número 1. Podemos encontrar que mencionaba una descripción conceptual de las medidas estadísticas, entre ellas las medidas de posición, medidas de tendencia central y medidas de dispersión, con conceptos básicos como en el que las medidas de tendencia central podemos ver cómo a raíz de un dato central o un dato principal se derivan datos o información adicional o adyacente. Su función es unificar en un solo valor o dato un conjunto de datos. Eh, Puede ser un gran ejemplo de ello la medida aritmética, la mediana y la moda. También para la descripción que utilicé para las medidas de posición, es que su función es dividir valores en partes porcentuales e iguales y con esto clasificar una observación dentro de una muestra. Es muy dado el que la gente hable en porcentajes, ¿cierto? Pero también encontramos cuartiles y deciles, ¿cierto? Las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, su función es describir matemáticamente una serie de datos indefinidos que se organizan en variables. Podemos ver un ejemplo de ello: los rangos, las desviaciones de varianza y los coeficientes de variación. Esto con respecto al mapa conceptual que presenté para la resolución del acta número 1. Con respecto a la infografía que presenté para el acta número 2, que estaba relacionado con el tema de una regresión lineal, eh, pues lo que escribí o desarrollé es que servía lo que era un análisis que se utilizaba para determinar, predecir o estimar la relación existente entre variables continuas cuantitativas, es decir, que se podían contar, y la información que podíamos obtener con uno de estos análisis de regresión lineal es que podemos predecir el comportamiento de variables, de una variable dependiente, y conocer el porcentaje de varianza de una variable independiente sobre la variable dependiente, ¿sí? Los componentes, básicamente cuatro, de la regresión lineal: lo que es la variable dependiente, ¿cierto? O respuesta; la pendiente, que es un valor que generalmente busca ser determinado; la variable independiente, que es la variable predictora; y la intersección o constante que se busca determinar, ¿sí? ¿En qué consiste? Pues lo que se busca es modelar una ecuación en una recta, como lo podemos ver en el gráfico que adjunté, ¿correcto? Y la utilización en mi profesión, que estoy utilizando contaduría, se puede utilizar en un millón de ejemplos, pero pues el que yo decidí poner es cómo predecir el sueldo, un ejemplo, mensual en función a la data de un colombiano. Entonces el ejemplo que yo planteaba era si en una gráfica se puede estimar que a menor edad, menor experiencia, asimismo el sueldo, pues tal vez con el pasar de los años, a mayor edad, mayor experiencia, y asimismo la variable iba a estar relacionada con su sueldo, ¿sí? Con respecto a a los cuestionamientos que plantea este acá número 3, relacionado al cómo se maneja y cómo se presenta una información estadística. eh, pues la presentación de esta información siempre generalmente se va a hacer de varias formas. Puede ser a través de datos experimentales, datos críticos, una población, un muestreo o muestra, una muestra representativa, ¿cierto? O ordenación de datos, que siempre generalmente está asociado siempre a relacionar de menor a mayor, si en el caso que sea numérico, ¿correcto? Es decir, en el caso que sea cuantitativo, ¿cierto? Una presentación tabular siempre está asociada pues a un conjunto de filas y columnas que constituye una forma exacta de presentar la información en sus partes, ¿cierto? Una presentación gráfica, ya sabemos que también pues uno de los cuestionamientos que presenta este acá es
cuáles son las gráficas generalmente más utilizadas en la estadística. Entonces, por mencionar algunas, eh, puede ser el polígono de frecuencias, un histograma, ¿cierto? Un polígono, una gráfica de barras, una ojiva. Acá, pues, por mostrar tal vez algunos ejemplos de ellos los puedo mencionar, ¿cierto? Una ojiva, ¿cierto? Y eso con respecto a los gráficos. Otro cuestionamiento que se me pedía resolver en este ACA era, pues, tal vez profundizar un poco más en este tipo de gráficos. Un ejemplo en un histograma podemos tomar como ejemplo tal vez esta gráfica, ¿cierto? En la cual pues se menciona solo una variable y muestra la forma o la distribución de los datos, y puede ayudar pues a identificar valores atípicos, ¿cierto? Mm, por poner tal vez un gráfico circular, puedo poner como ejemplo tal vez este gráfico, ¿cierto? En el que muestra no solo una, sino una o más variables y muestra la relación de las variables con respecto a un total, ¿cierto? También podemos encontrar diagramas, un ejemplo, tal vez mapas de calor, todos los conocemos, voy a poner tal vez aquí un ejemplo, ¿cierto? Un mapa de calor puede ser un ejemplo de una gráfica de mapa de calor para ser utilizado en la estadística, ¿cierto? Y pues otro cuestionamiento que se me hace en este acá número 3 son profundizar pues en las medidas, si me lo permite por favor, eh, profundizar en la función de cada una de las medidas estadísticas que hay, ¿cierto? Con respecto a esto, pues ya había mencionado en mi mapa mental que pues estaban las medidas de tendencia central, ¿cierto? Y cada una pues de las medidas que pueden estar dentro de estas medidas de tendencia central, como son la media aritmética, la mediana, la moda y las definiciones que ya hemos visto previamente de ellos. Tal vez para recordar alguna, la moda es el valor que se repite en una muestra, que la mediana, pues que la mediana es el valor que separa la mitad superior de una muestra de la mitad inferior, ¿cierto? Es decir, que se dividen los datos en dos partes iguales. La media aritmética, pues que es el valor promedio de la muestra, ¿cierto? Eso con respecto a las medidas de tendencia central. Con respecto a las medidas de dispersión, pues ya saben, como lo había mencionado, pues que el rango, que la desviación media, ¿cierto? Si también para profundizar se requiere, pues el rango pues es la diferencia entre el mayor y el menor de los valores de nuestra muestra, ¿cierto? Eso pues básicamente, ¿cierto? Y se me escapa una de las medidas de posición, ¿cierto? Si no las estoy confundiendo, ¿sí? Las medidas de posición, que es donde encontrábamos los deciles y los percentiles, ¿sí? Esto con respecto a la K número 3, quedo atento tal vez a cualquier observación que se haga sobre este video o cualquier concepto que se me haya escapado para poderlo profundizar. Eh, Agradezco la oportunidad.